Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, el mercado realmente que más lateral no puede estar. Esta es la vela del viernes. El viernes se vendió con buenas noticias como presagio, digamos, de que eso podía motivar alguna subida de tasas en junio, ¿verdad? Ayer no hubieron buenas noticias y sin embargo lo subieron justamente porque las noticias que hubieron podía llegar a descartar el efecto, digamos, de junio de la Fed. Y hoy justamente ante declaraciones de dos de los miembros de la Fed, bien que dejaban la puerta abierta para junio, simplemente ocasionó que los programas de alta frecuencia de vuelta lo vendieron. Entonces, en definitiva, se dan oportunidades en ambos sentidos. Y básicamente había un soporte acá en 570 y después un soporte en la zona de pivote. Y bueno, eso fue en base a lo que estuvimos operando. Y estos 640, que es lo que pierde, ¿verdad? Que había sido soporte en la sesión asiática, en la sesión europea, lo pierde. Y bueno, y eso fue un poco la base de nuestro trading, que bueno, en principio en la mañana estuvo bastante lateral, estuvimos haciendo un poco de trading en ambos sentidos. Y después ya a la tarde fue el festival en corto y bueno, vamos a ver un poquito el detalle de los trades. Quizás quede más claro acá como yo he planteado, ¿verdad? Mi primera zona de resistencia eran los 6.45. Bien, y entonces en base a eso, en el retroceso que hizo al inicio de la jornada americana, bueno, fue lo que en definitiva shorteamos y tenía como meta llegar a la zona de pivote. Y bueno, mi plan en principio era que el pivote podía llegar a ser soporte. Y bueno, estuvimos ahí comprando e inclusive hubo falso quiebre acá de esta zona de los 570, que ayer había sido también protagonista para estos 570 como soporte. Y bueno, ya después a la tarde cuando nos reintegramos fue un festival, porque bueno, realmente shorteamos acá 570 y bueno, ya después fue quedarse hasta que llegó a la zona de los 440, 420, que era donde yo tenía el siguiente lugar de soporte. Y bueno, y un poco de desinteligencia aquí de mi parte, ¿verdad? Intenté un largo que después, bueno, revertí sacando 4 veces más en el corto. Bien, entonces vamos a ver un poquito el detalle de los trades. Entonces, como les decía, bueno, primer trade del día, corto acá en 6.40, 6.45. Y bueno, tenía como su objetivo, ¿verdad?, llegar a los 590, 595, que era la zona de pivote. Bien, perfectamente, fue bien sincerito, fue bien bonito, inclusive acá el breakout se le pudo agregar, ¿verdad? Acá en el breakout del Globex. Y acá yo tenía dos cuentas abiertas a la vez y bueno, realmente el sistema me dijo era demasiado tener dos cuentas a la vez, abiertas porque quería mostrar justamente la performance y tener mi cuenta yo operando. Y bueno, realmente que ahí tuve que yo sacarla, resetear la computadora y seguir solamente con mi cuenta en discrecional y sacar el automatismo. Por lo menos sacarlo en ejecución, ¿verdad? Con la otra cuenta. Y entonces aquí hicimos, cumpliendo un poquito con el plan de trading. Bueno, mi primer soporte era la zona de pivote. Al ver que aquí hace una W, hago este largo, pero bueno, encuentra de vuelta resistencia en esta zona de aquí, que fue bastante importante, estos 610, bien, para marcar soporte y resistencia. Y bueno, y nuevamente se inicia un largo aquí al dar la señal un poquito retrasado, ¿verdad? La señal con Renko dio bien, pero cuando yo di la alerta en la sala ya fue un poquito tardía, entonces bueno, ya el retroceso, como ven, ya sacó cortito el stop. Falso quiebre también de los 30 minutos iniciales, bien. Y acá nuevamente intento el largo y me decían, Sandra, si no hice el largo aquí en la señal, lo puedo hacer en el retroceso. Bueno, realmente que la Heiken Ashi te dicen que sí y te dicen que no. Si acá el retroceso no tiene señal Heiken Ashi, no tiene señal Renko, realmente que te quedas afuera. Mercado lateral iba de ida y de vuelta, las medias móviles no servían para nada. Bien, estaba entonces el mercado encerrado aquí en este cuadrante, ¿verdad? Lateral, y entonces era un poquito de desafío a los extremos del juego. Bien, y bueno, a la cuarta vez, bueno, hago de vuelta siguiendo el plan, mi largo acá y entonces finalmente sale que lo hago en 2 etapas, ¿verdad? Con el trail stop automático. Lo intento nuevamente acá en el retroceso a estos 610. Realmente da tan solo un target. Y bueno, y acá ya corto por el mediodía. Yo personalmente hice algún trade más acá en el mediodía para compensar algún stop que había tenido
ahí en el periodo de la mañana, bien, y en alguno que justamente que había estado inclusive un poco, si se quiere, con bastante posición y que no había resultado. Y bueno, y acá sí, a la tarde fue una sorpresa, yo no lo esperaba, al ver que seguía encontrando resistencia y que ya teníamos el pivote como resistencia. Bueno, en definitiva, esto fue un cantar, ¿verdad? Y fue quedarse, realmente que no dio tiempo de nada, fue entrar y quedarse. Bien, inmediatamente tenía para salir a los 520 y vuelvo a entrar cuando veo que rompe acá esto 520, ¿verdad? Entro en 508, 510 y realmente que también da para hacer la otra tanda. Y teníamos aquí estos 489, 488 había sido los 30 minutos iniciales de ayer, bien, y entonces teniendo en cuenta eso aquí, yo volví a entrar, bien, para hacer el otro tramo que tenía como objetivo llegar a los 420, que finalmente no llega, y termino sacando acá, ¿verdad?, el último tramo. Bien, espero, y mi plan era, miren lo que hice y el error grosso que hice. Mi plan era shortear acá, en el retroceso acá shortear, pero cuando hacen acá un buen impulso para atrapada, y yo creo que para volada de stops de cortos, bien, hacen aquí un impulso alcista en el cual tomo un pequeño stop y inmediatamente lo reverso. Y esta es la idea, muchachos, cuando tomas un stop acá por engaño, un engaño que parecía como una W gigante, ¿verdad? En el chart de minutos se ve mejor. Bien, quedé atrapada ahí y entonces es por eso que tomé un stop y bueno, y hago el corto acá y recupero que termino saliendo, mi última posición fue acá en 35. Yo personalmente, para mí me da la estrategia de la sala, las alertas que yo di, 220 puntos que coinciden aproximadamente con lo que a mí me dio el día, 1395. Bien, dio para hacer muchísimo más, realmente que muchos de esos cortos que sorprendieron un poco eran para hacerlos con bastante más. Y yendo a lo que es la estrategia, lo que marca la estrategia que marcó de entradas, decir que en el día de hoy, bien, la estrategia marcó, bueno, corto acá, esto es pre-market, ¿no? Este sería el trade que nosotros hicimos, no. A ver, el pre-market empieza, nosotros empezamos a las 9:30. Bien, la estrategia en corto, ya había estado en corto, acá antes de empezar, ¿verdad? Cuando rompe acá esta zona de acá de los 660 y después este es el mismo trade que yo hice, bien, nada más que acá en la estrategia entra un poco más tarde que yo, ¿verdad? Yo entré acá en 640, bien, este entra acá en 620 y igualmente lo mantiene un poquito más, bien, que yo, y después hace un largo en esta zona del pivote y se cierra en break even y después hace, fíjate que pasa bastante rato sin hacer nada y recién después entra, esto la hora es a las 12:32 al mediodía, cuando rompe acá en el pivote, entra en corto, bien, y de vuelta vuelve a entrar, esto es bien parecido a lo que nosotros hicimos, bien, que justamente otra de las vueltas a entrar, bueno, fue acá en esta zona, después de los 520, de vuelta volver a entrar. Acá cuando dice Profit Target es porque nosotros al Dow lo tenemos para que tome Target en 80 puntos, $400 en el contrato, ¿verdad? Y entonces acá toma Target también 2 veces y entonces acá hace una estrategia en corto que cierra break even, otro en largo que también cierra break even y acá también, entonces queda un poco chopeado, ¿verdad? Cuando se da. Y esto acá está todavía la estrategia en largo por ahora. Bien, respecto a lo que son los otros índices, el Standard & Poor's está justamente diseñado para operar bastante menos y está justamente con bloques Renko mucho más amplios y entonces esto recién muestra, ¿verdad? En el pre-market al Standard & Poor's entrando en corto, bien, entrando en corto de vuelta aquí, en esta zona de aquí, de los 2053, esta es la zona de pivote que hoy tenía el Standard & Poor's y bueno, y acá de vuelta entra ya en la pérdida del Standard & Poor's del pivote, bien, lo que vendría a ser al mediodía, bien, y entonces toma ahí
en porcentaje y después hace otro corto más y entra aquí, ¿verdad? Y aquí salta el trail stop por cambio de renco. Entonces, básicamente es eso. Como ven, en el Standard & Poor's se queda más. La estrategia que utilizamos para el Standard & Poor's es para quedarse más. Y como ven, se elimina muchísimo ruido porque, bueno, aquí en el Standard & Poor's, ¿verdad? Ayer hizo trades en los cuales se quedó y en los cuales llegó justamente a los 10 puntos que nosotros le ponemos para que tome beneficios, ¿verdad? Y en todo caso vuelva a entrar. Y entonces, bueno, bastante satisfechos con eso. Nosotros, como ya hoy no les puedo mostrar también resultados, pero además nosotros también no quiero mostrar resultados como en las fechas que nosotros nos propusimos, ¿verdad? Que era el 30 de mayo en el próximo webinar con bolsa.com. Bien, entonces, bueno, la idea es esa, cumplir un poquito con las metas que nos pusimos y las fechas que nos pusimos. Entonces por ahora vamos a ir dando así a los adelantos y bueno, vamos a ver si después puedo empezar a poner las dos cuentas conjuntas, pero por lo menos por ahora en cuenta está operando, ¿verdad? En otra computadora. Mi computadora no soporta el tener las dos cuentas a la vez, ¿verdad? Aquí. Bien, bueno, nos vemos entonces mañana en la sala de trading y bueno, mañana lo más importante es a la tarde, ¿verdad? A ver si el mercado saca alguna pista del próximo movimiento que va a hacer la Fed. Chao, chao.